En este vídeo voy a tratar de explicar de forma clara que no es lo mismo Sion que Zion con Z. Sion escrito con luz, Sion escrito con S significa luz y Zion con Z significa pérfido adversario, son las fuerzas de la oscuridad. Tal como podemos ver aquí en las dos fotos de la derecha, de manifestaciones de rabinos judíos o judíos ortodoxos, están diciendo que el judaísmo y el sionismo son diametralmente opuestos y que rechazan totalmente el sionismo. Entonces vamos a explicar esta cuestión. Aquí se puede ver cómo está escrito Sion con S, esta es la S, y este es Tzaddik, que es un signo que no tiene ninguna equivalencia en nuestro alfabeto. Por esta razón es que se mal traduce a veces, al querer traducirlo al español, se habla de Sion, cuando Sion en realidad significa luz, porque es el mes de mayo-junio, que es el más luminoso, y en cambio Zion son las fuerzas de la oscuridad. La masonería Illuminati sionista declaró el 1 de mayo como Día del Trabajador para poder ellos de forma oculta celebrar el Día de Lucifer. Bien, Gabriel López de Rojas, que fundó la Orden Illuminati del rito de Memphis Mizraim en 1995, tras una grave crisis de tipo psicológico, abandonó todas las órdenes esotéricas en el 2006, renunciando, y regresó a un judaísmo normal y corriente. Gabriel López de Rojas recibió el Liber Sion, que está escrito en español y está escrito con Z, directamente de Lucifer Baphomet, que es la antítesis de Jesús Nazareno, de Yahvé. Y esto lo narra él mismo, en primera persona. En esta liberación podemos ver cómo dice en el verso 10, yo, Baphomet, Mesías de la gran logia oculta, somos el reverso del Nazareno y la cadena antigua de la humanidad, es decir, la otra cara, totalmente opuesto al Nazareno. Roma fallecerá, Jerusalén arderá y la razón se quebrará. Porque yo, Baphomet, el dios del templo de Salomón, porque Dios nunca mandó construir el templo, escupo sobre las sombras y la esclavitud de los demás. Soy el disfraz del gran rostro del que nada sabemos, y me llaman Baphomet, Lucifer, el portador de la luz. No soy un vulgar Adoní, Yahvé o Yeshua. Hermanos de la gran logia oculta de la noche, de la estrella de la luz. Zion es la ley, Zion es libertad, amor, placer, lujuria, y Zion es libre albedrío y sensualidad. La clave de Zion y sus números, el 616 y el 666. Vamos a ver ahora los puntos uno por uno de esta liberación de lo que hemos narrado. Que dice que es el reverso del Nazareno, que Roma fallecerá, Jerusalén arderá, que es el dios del templo de Salomón. Yo soy el disfraz del gran rostro del que nada sabemos, Baphomet, Lucifer, el portador de la luz. Zion es la ley, Zion es libertad, amor, placer, lujuria. Zion es libre albedrío y sensualidad, y la clave numérica del 616 y 666. Bien, Albert Pike, que fue masón grado 33 de la francmasonería, fundador del Ku Klux Klan. Ku Klux Klan es KKK, que es 11 por 11 por 11, es 1331. Él reconoció que servían a Lucifer Satanás. En una carta enviada a su homónimo Mancini en Europa a finales del siglo XIX, interceptada por los servicios secretos británicos, le explicaba al mismo cómo crearían las 3 guerras mundiales. 2 ya fueron y estamos en la tercera, porque esta carta es de finales del siglo XIX, ya que él murió en el 1891. En esta guerra, tercera guerra mundial, deben desaparecer el cristianismo y el islam, pero también el judaísmo, o sea, en realidad todas las religiones, para poder erigir ese templo
que ellos dicen de adoración a Satanás. En griego, en la Biblia, en el Apocalipsis, Anticristos suma 1331. Y el autor del Apocalipsis va con sumo cuidado para escribir las palabras de tal forma que coincidan con los valores numéricos también de lo que es el hebreo en el Antiguo Testamento. Por esta razón, cuando el texto dice ego eimi tu alfa kai tu omega, yo soy el alfa y la omega, está poniendo el signo omega. No está escribiendo la palabra alfa y palabra omega. Alfa sí que está escrita, que aquí la vemos. Esto es importante porque al sumar alfa y omega nos da 1332, que según la creencia el anticristo puede hacer prácticamente lo mismo que Cristo, menos dar la vida. Por esta razón es que el anticristo odia la vida. 1332 es 666 más 666. Y 666 no es otra cosa que 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 34 más 35 más 36, suma 666. De esta forma, como el tetragramón Yahvé suma 72, es 36 y 36. Y el autor está dejando constancia de que el alfa y omega, que Cristo y Yahvé son exactamente el mismo. Aquí vemos lo que es el texto de una Biblia cualquiera, y como dice en realidad alfa y omega, escribe omega, cuando en realidad el texto está poniendo la omega nada más. Aquí no se ve, quizás no se ve demasiado bien, pero es así, o sea, aparece la omega nada más en el texto. El 1 de mayo de 1776, volvemos al 1 de mayo, se funda Adam Weishaupt, fundó los Illuminatis de Baviera. Se descubrió un correo en 1785 en el que, se descubrió un correo que transportaba instrucciones a todos los países europeos de cómo acabar con los reinos de Europa, y en 1785 fueron prohibidos. Saltaron masivamente a Estados Unidos y se infiltraron en todas las logias masónicas, tanto en Estados Unidos como también en Reino Unido y también en todas las logias masónicas europeas. Adam Weishaupt era huérfano, había sido recogido por los jesuitas que lo educaron e incluso llegó a ser profesor en sus universidades, pero con un lapsus de tiempo en el que él, cuando acaba lo que es su carrera, entonces se va y toma contacto con otras universidades, tanto creo que es en París y otras universidades, está enseñando como profesor también en las mismas al tiempo que aprende, y regresa después a las universidades de los jesuitas, donde estuvo un tiempo enseñando. Otro número que vamos a ver también muchas veces, que es el 322, que normalmente es marzo, 22 de marzo, y que es el número de la Skull and Bones. Significa conquistar, subyugar, oprimir, y es el de la Universidad de Yale. Skull and Bones es la fundación de la Universidad de Yale. En el verso 11 decía: Roma fallecerá, Jerusalén arderá y la razón se quebrará, porque yo, Baphomet, el dios del templo de Salomón, soy el único verdadero. El historiador don Antonio Galera escribe en la página 86, en su libro Masones, una historia diferente. Hemos de tener en cuenta que la masonería originalmente, que aparece en el 1100 y pico, eran simples constructores. Había los aprendices, estaban los obreros y estaban los maestros. El maestro es el que construía, que tenía todo el conocimiento, y los oficiales eran los que sabían ya la profesión, y los aprendices eran los estudiantes que aprendían el oficio y trabajaban. De esta forma, la masonería que se crea después, en el 1717, no tiene nada que ver con esta masonería inicial, que desaparece en cuanto aparecen los primeros sindicatos con la libertad para trabajar y ser contratado por otra persona.
En la página 86 dice don Antonio Galera: parece que los masones se entregan a ejercicios tanto más estúpidos cuanto más suben en grado. Esta especie de ascensión en la necedad parece, por otra parte, marcada por los pasos que son peculiares de cada grado. Paso se refiere a la forma de caminar en cada grado. Entonces, él dice, por ejemplo, cada grado tiene un paso, el de aprendiz. Él solo es permitido ejecutar en las tenidas solemnes. Las tenidas son las reuniones, en presencia de aprendices. Es ya pasablemente ridículo. El de compañero lo es más. En cuanto al de maestro, llega a los últimos límites de lo grotesco. El masón que ejecuta el paso de maestro debe juntar a un mismo ejercicio el paso de aprendiz, el de compañero, y termina zanqueando y volviendo a zanquear de derecha a izquierda y de izquierda a derecha 3 veces seguidas, lanzando el pie muy alto, pues aunque el famoso cadáver de Hiram Abid fue presumiblemente quien construyó el templo y fue asesinado, esté ausente, por supuesto, el ejecutante, con todo, debe tener cuidado en no tropezar con él. No sin motivo se ve que los masones de baja graduación se muestran inclinados a no dar ninguna importancia a los altos grados. Aceptan sin ninguna dificultad la opinión que circula entre las logias, que no se sabe de dónde viene, y según la cual los altos grados estarían reservados a aquellos masones que son demasiado vanidosos para no retroceder ante ninguna estupidez por amor al galón. Bueno, concretamente después dice en la página 89, dice: con razón me decía un caballero que al oír los ejercicios que tenían lugar en una logia que funcionaba en el piso superior a aquel en el que estaba, había preguntado si había algún colegio arriba, y pensar que tanto personaje, congresales, ministros, diplomáticos generales y aún jefes de Estado han hecho su carrera preparándose con semejantes ejercicios, pues, bueno, y cierra exclamación. En realidad los 3 asesinos de Hiram Abid, que son los que impiden que se ejecute la obra del templo de Salomón, que es lo que ellos persiguen, son la religión y la familia, las naciones y la propiedad privada. Aquí podemos ver la frase del verso 12 que decía que era el portador de la luz, es la Estatua de la Libertad. Fort Wood era un fuerte existente desde el 1811, que en 1814 se nombró como Fort Wood, pero estaba construido en forma de una estrella de 12 puntas. Aquí vemos que hay 2 puntas y aquí habían 2 puntas también. Cuando se decide que se va a instalar esta Estatua de la Libertad, que es como nos han vendido y que no es otra cosa que Lucifer, el portador de la luz, las 2 puntas que habían aquí las sumaron y modificaron para dejar una estrella en forma de 11 puntas. El verso 16, Sion es la ley. Bien, en las tenidas, en los protocolos de los ancianos sabios de Sion, queda patente, en primer lugar, no es un documento judío, esto ya de entrada, es un documento de tipo masónico, Illuminati, sin comentarios. Entonces establecen que el derecho radica en la fuerza y la hipocresía, y el fin justifica los medios, ya sea a través de la corrupción o la violencia y la incautación de propiedades o la traición. Colocar gobernantes elegidos por el pueblo, pero escogidos por nosotros mismos e inútiles para hacer guerras económicas entre naciones y acaparar sus bienes. Destruir las constituciones de los países para establecer un amo universal a través del desorden y la bancarrota. El proletariado solo recibe las migajas que le damos por su voto. Es interesante en el protocolo 4 que dice de basarse en la religión, en la fe en Dios y en la fraternidad humana, la libertad podría ser inofensiva, porque existe el respeto a los demás. Si la libertad descartara las ideas de igualdad que contradicen las leyes de la creación, que a su vez establece la subordinación, podría existir en el gobierno sin ser perjudicial a la prosperidad del pueblo. Con tal fe, el pueblo se dejaría gobernar por las parroquias y marcharía humilde. El documento es de finales del 19,
y marcharía humilde y tranquilo bajo la dirección de sus pastores espirituales, sometido en la tierra a la divina providencia. Por eso es preciso arrancar del espíritu de los cristianos la concepción misma de Dios, sustituyéndola por cálculos aritméticos y por necesidades materiales de la vida. Es decir, la religión es necesaria destruirla, que es lo que habíamos comentado antes. En el verso 17 dice que el Zion es libertad, amor, placer y lujuria. Zion es libre albedrío y sensualidad. Bueno, la imagen de la izquierda, que es un cacharro de vaselina hecho en la logia de las Illuminati de la Otto, que no sé por qué lo hacen. Yo la vaselina en instalaciones eléctricas lo hemos usado para pasar cables por dentro de un tubo. Y después pongo aquí unos bonobos que se caracterizan por mantener relaciones todos con todas, con todos todas dentro del grupo y haciéndose de todo. ¿Por qué un grado 33, amigo mío, me decía, ¿por qué no podemos ser como ellos, como los bonobos? Pues porque somos seres humanos y somos diferentes. Y yo ya no estoy para esas tonterías y dejarme lavar el cerebro con esas chorradas, con perdón. En el verso 18, la clave de Zion son sus números 616 y 666. Bien, el 616 es Yetro. Entonces, Éxodo 3.1 dice, apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián. Jueces 1 dice, los descendientes de Joab, el kenita, suegro de Moisés. Vamos a ver. ¿El suegro de Moisés se llama Joab o se llama Yetro? ¿Es de Madián o es kenita? ¿En qué quedamos? ¿De qué tribu es y cómo se llama? En realidad son las dos cosas. Din significa norma o ley, igual que tenemos las normas DIN. Y no creo que sea por casualidad. Si delante le ponemos la M, estamos diciendo el que genera las normas o las leyes, es decir, el cuerpo legislativo, la corrupción judicial. Números 24, 21, 22 dice, también vio a los kenitas y pronunció esta profecía. Descendientes de Caín, aunque sus refugios sean firmes, aunque hayan puesto su nido entre las rocas, ese nido será destruido por el fuego cuando Asiria los haga prisioneros. Kenitas son, por tanto, los descendientes de Caín. Caín significa egocentrismo. Entonces la pregunta sería, ¿pero no se habían muerto todos durante el diluvio y solamente se salvó Noé, sus hijos y con sus esposas e hijos? King llegará al inglés como king, que en este caso al sustituir por la K, que son los 4 dedos de la mano, implica la fuerza, igual que llega al mongol como Kang, al español llegará como clan, a través del fenicio y del latín, y como queen también llega al inglés, que mantiene la Q, el sonido queen de king, porque la Q tiene un valor de 100 que es 10 por 10, que implica superficie. Y normalmente a las reinas siempre se las fotografía o se las pinta con joyas, es decir, es un poder material, mientras que el rey simboliza la fuerza, la conquista. Lucifer, el astro por excelencia, que se escribiría así, Aster, astro en hebreo es Astr, y entonces suma 666. ¿Por qué es el poder oculto? Pues es muy simple. Dios crea en Génesis 1 el sol y la luna para alumbrar el día y la noche. Y cuando tenemos tanto el sol como la luna llena, no podemos ver las estrellas, pero las estrellas siguen estando ahí. De ahí que el concepto que aflora es el de poder oculto, es decir, el que maneja los hilos desde la trastienda. En resumidas cuentas, la clave de Zion es el control económico total y del sistema judicial, impidiendo que exista la justicia.